Muy bien, pues estamos teniendo este gran tema, ver los sufrimientos de Cristo desde una perspectiva humana. Cuando la Biblia se refiere a Cristo como el Hijo del Hombre, Él mismo se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Bueno, ese término tiene que ver con el hombre humano, con el Dios hecho hombre en Cristo, llevando nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades, el Hijo del Hombre, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva estamos viéndolo, cómo Él hizo posible que pudiéramos entrar en esa comunión, en ese compañerismo, que pudiéramos nacer de nuevo. Y bueno, estamos cautivando ciertos aspectos a través de el pasaje de Isaías 53, desde el 1 en adelante. Hoy vamos a ver en el versículo 3, todavía nos quedamos ahí, donde dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, no lo apreciamos, no lo valoramos. Y miren, hay unos versículos que la Biblia continuamente está exhortándonos, está llamando nuestra atención, como para que no perdamos de vista esta relación que tenemos con un Cristo que un día pasó por estos sufrimientos y ahora Él vive en nuestro corazón para cumplir su obra. Él vino a nuestro corazón para darnos salvación y vida eterna. Y en Hebreos, si quieren abrir sus Biblias, Hebreos 12:1, todo lo que mencionamos pues puede ser el cumplimiento de este versículo. Dice de esta manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Este es el llamado que Dios nos hace para caminar toda nuestra vida en este mundo mientras llegamos allá. Pero hay otro versículo que yo quería mostrarles, es Hebreos 2:1. Y esto es una exhortación respecto de todos los énfasis que estamos viendo en el capítulo de Isaías 53. Y dice Hebreos 12:1: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Bueno, que nos caigamos o nos apartemos de nuestra comunión y de nuestro compañerismo con Cristo, pero usa estas palabras: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Todas son palabras exhortativas que implican nuestra responsabilidad de mantener esa comunión con Cristo. Y en Hebreos dice, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Bueno,
Desde esta perspectiva, Cristo, al haber muerto en la cruz, fue una muerte física, una muerte humana por los sufrimientos, por los dolores, pero la mayor muerte que él experimentó fue ser separado de Dios. Él fue hecho pecado y en eso él experimentó la muerte eterna, la separación de Dios, precisamente para que nosotros no quedáramos separados de Dios eternamente. Él quitó la muerte por medio de su muerte. Dice, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Ahí le quitó el poder de quitar la muerte al diablo y darnos la vida eterna. Pero es necesario ver todos estos detalles que nos describe el capítulo de Isaías 53. Por eso dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Cuánta tardanza, cuánta indiferencia, cuánto rechazo, cuánto menosprecio hacia Jesucristo. Nosotros participamos también de eso, hasta que un día realmente, pues nuestro corazón se conmovió y tuvimos la convicción del pecado, y fue lo primero que pedimos perdón por haberlo rechazado, por habernos retardado, por no querer darle la entrada a nuestro corazón. Y cargábamos con eso, un menosprecio y una falta de estima de lo que Él significaba, lo que Él podía darnos. Y lo describe aquí como varón de dolores, de muchos dolores. Nosotros no podemos experimentar los dolores y el quebranto que Él experimentó. Jamás podríamos, ni los dolores físicos, ni los dolores de su corazón y de su alma. Tanto pecado, tanta rebelión, tanto vituperio, tanta depravación, todo cayendo sobre Él. La mayor parte de nuestro dolor es en realidad por la autocompasión, es sentir quebranto por nuestro orgullo que piensa que no merece ningún sufrimiento. Bueno, no está diciendo que no sean reales nuestros sufrimientos, nuestros dolores, pero la mayor carga es una indisposición, quizás un enojo por considerar que no merecemos un sufrimiento. El mayor dolor y el quebranto es por nosotros mismos. Jesús nunca sintió lástima por sí mismo. Su dolor era por los demás y por la condición desesperada y caída de los hombres que Él vino a salvar. Y aquí tenemos esta cita, la leímos la semana pasada, pero vamos a leerla de nuevo. Hebreos 5, Hermino, ¿nos quiere leer, por favor? Hebreos 5, 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así es. Aunque era hijo. Y todo su padecimiento fue en el camino de la obediencia, sin salirse absolutamente ni un punto ni una coma de la voluntad de Dios. Y por lo que padeció, aprendió la obediencia, y eso lo hizo apto o perfecto para ser el autor de nuestra eterna salvación para los que le obedecen. Y la obediencia es cuando Él dice, he aquí yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Y su voz es, vengo a salvarte. Aquí está el que puede salvarte. Y cuando nosotros dimos el paso de aceptar, de creer, de recibirlo
con todo lo que Él traía para darnos, entonces fue nuestro primer acto de obediencia. Eso consistió en entrar por la puerta que Él nos estaba abriendo. Y dice todavía este versículo 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Fue un varón de dolores. Todos los sufrimientos del cuerpo y del alma fueron conocidos por Él. Todo dolor existente. Las penas del hombre que lucha activamente por la gloria del que le envió, el precio por la obediencia plena, los dolores del hombre que se queda quieto y soporta pasivamente el dolor del alma, el dolor del desprecio, del rechazo. Los dolores de las personas más distinguidas e importantes, Él los conoció, porque era el rey de Israel como rey. Los dolores de los pobres los conoció, porque no tenía dónde recostar la cabeza. Dolores relativos a su servicio fiel y dolores personales, dolores mentales y dolores del alma. Lo asaltaron dolores de todo tipo y grado. La aflicción envió todas sus flechas sobre él, haciendo de su corazón el objetivo de todos los sufrimientos concebibles. Todo sufrimiento. Bueno, la verdad es que ninguno de nosotros pasamos por todos los sufrimientos posibles. Unos pues sufren de una manera, otros de otra, otros con cierta intensidad, es diferente. Pero Él sufrió todos los dolores que el hombre ha padecido. Es como dice Filipenses 2, 5 al 8. Bueno, ¿quién nos quiere leer? Elvira, ¿lo tienes ahí, por favor? Sí. Haya pues en vosotros... Un poquito más alto. Sí. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí. Bueno, nos llama a tener un mismo sentir de negación o de renunciación a sí mismo. Él, siendo igual a Dios, no estimó esto como algo a que aferrarse para no entrar por el camino de nuestros sufrimientos. Y en el Salmo 22, bueno, este salmo es un salmo muy amplio. Vamos a leer solo unos versículos. A ver, Américo, Salmo 22. Si empieza leyendo, yo te digo hasta dónde. ¿Del 1? Sí, desde el 1, por favor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, ahí empieza cuando Dios no está con él. Esta frase él la pronunció en la cruz. Y el salmista, el rey David, recibió la visión o el sentir que vendría sobre Cristo, y lo está declarando aquí. Se quedó solo con todo nuestro pecado. Ahí estaba experimentando lo que se llama la muerte. Antes de morir físicamente, él ya estaba separado, experimentando la separación eterna del Padre. Por eso él clama: ¿por qué me has desamparado? Adelante. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío,
Clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Fíjense, esas palabras las repitieron sin saber los sacerdotes, los fariseos, los escribas, repitieron esas palabras en la cruz cuando estaban menospreciándolo. Ellos estaban cumpliendo ahí el versículo de Isaías 53, ¿verdad? Despreciado, varón de dolores, desechado, no lo estimamos. Otra vez lee ese versículo desde el 6. Mas yo soy gusano, dice, no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca, menea la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, pues que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Hasta ahí. Bueno, les recomiendo que lean este salmo. Habla de los sufrimientos, de ese momento en que Él se quedó solo con nuestro pecado. Él estaba experimentando los sufrimientos de no tener a Dios, los dolores del alma, la soledad, de no tener en quién apoyarse, en quién fortalecerse. No encontró ninguna fortaleza. Tristemente, este será el destino de aquellos que salen de esta vida sin haber recibido a Cristo. La salvación consiste en esto, librarnos de esta terrible muerte, más que la muerte de los sufrimientos físicos, es los sufrimientos de no tener nada ni a nadie en quien apoyar, clamar sin ser oído. Bueno, esto describe esa muerte que Él sufrió por nosotros. Aquí está hablando más allá de la muerte física. Normalmente, por lo general, se piensa en los sufrimientos físicos de la cruz, pero los sufrimientos que Él tuvo al ser separado de Dios, cuando en la Biblia dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él fue hecho pecado y significa esto, sin Dios, sin quien aclamar, con todo el peso del pecado. Bueno, es importante meditar en esto. Él murió por nuestros pecados. Él sufrió esto. Por eso les recomiendo que lean todo el Salmo 22, enfocando en el momento que Él estaba en la cruz, próximo a entregar su espíritu. A este varón de dolores lo despreciaron y rechazaron los que estaban a su alrededor, y hasta el día de hoy sucede lo mismo. Algunos lo rechazan porque se le oponen, no quieren que exista un testimonio, una obra que está moviéndose en el mundo, en el nombre y en la persona de Jesucristo. Se oponen, les molesta que exista un mensaje, un testimonio, una persona que puede hacer verdad esto, la eternidad en el cielo con Dios o en el infierno. Otros, por desprecio y envidia, rechazan su gran don de perdonar pecados. No quieren venir a Él para que les perdone sus pecados. No quieren que sea Él o pedirle a Él a tal grado de saber que ellos tienen un pecado que si no es perdonado,
va a ser juzgado y condenado y castigado. Entonces, venir ante aquel que no aprecian, que no estiman, y pedir que te perdone, porque Él es el único que puede perdonar pecados. Es a quien Dios le dio la autoridad de perdonar pecados y no querer venir a Él. Tantos caminos que el hombre escoge queriendo llegar a Dios, menos a través de Jesucristo. Menos a través de ese contacto, esa relación personal que empieza cuando te acercas a pedir perdón. Perdóname. Es decir, estuve mal siempre, toda mi vida. Perdóname, tú me puedes perdonar y además tú puedes darme la salvación porque tú pagaste por mis pecados y tú puedes darme la vida eterna en la presencia del Padre porque tú resucitaste. Bueno, eso no lo quieren. No lo quieren recibir de Cristo, del que lo puede hacer. Otros, por desprecio y envidia, rechazan su gran don de perdonar pecados. ¿Usted lo rechaza, lo olvida o lo acepta? ¿Lo aprecia y lo valora lo suficiente como para recibirlo en su corazón? Bueno, gracias a Dios dimos ese paso. Quitamos todas esas barreras que he mencionado, las quitamos y decidimos por nuestra propia necesidad, por nuestra propia culpa, por nuestro propio destino, lo decidimos. Y cada uno de nosotros que tiene el testimonio de haber recibido a Cristo en su corazón, puede decir, yo tomé esa decisión muy en lo particular, muy en lo personal, de acuerdo a mi necesidad de ser perdonado. Algo que lo describe desde otra manera, lo presenta como un hombre sin atractivo, sin un atractivo físico especial y cargando con la experiencia de lo que es el sufrimiento humano y como que escondimos de él el rostro. No quiero oír de eso. No me hables de eso. Mira, ese asunto no lo quiero tocar. Bueno, es lo que significa esconder de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cuando el profeta dice, escondimos de él el rostro, indica que su pueblo y el mundo se avergonzaría de él y él llevaría la carga de ese desaire. Y vamos a ver qué dice Marcos 8:38. ¿Alguien lo quiere leer? Si lo tienes, Diana. Sí, 8:38. Sí, Marcos 8:38. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Bueno, él lo sabía. Él lo sabía que el mundo se avergonzaba de un hombre que ofrecía una vida como la de él. Por eso fue despreciado, no fue estimado, se avergonzaron de él. Y él sabía, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo también me avergonzaré un día cuando yo venga a reinar. Bueno, en ese entonces va a ser el tiempo del juicio
final. Y clamarán a Él, y Él dice, nunca los conocí. Yo no puedo juntarme con ustedes. Yo me junté con ustedes en la cruz y se avergonzaron de mí. Entonces, yo no puedo tomar un lugar junto a ustedes. No quisieron venir a mí cuando yo los llamé. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí para ver la segunda parte.